¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tiempos Oscuros. De nueva cuenta estamos aquí con mi buen amigo, hermano del alma, Isaac. El día de hoy tenemos con un nuevo video espectacular, con nueva mercancía, que ahorita ya están viendo en el video. Y, hermano, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, así como dices tú, estrenando audífonos. Estoy muy bien, la verdad, o sea, como que entro un poquito más en este personaje, así como de seriedad, ¿no? Sí, ya el sonido es más envolvente, güey. Y pues no te escucho fuerte tanto. y claro, ¿no? Y ya, pues ya verificamos qué se graba y qué no. Exacto. Pues estoy muy bien, hermano, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha Pues ido? he estado muy bien, hermano. La verdad es que muy feliz, muy contento de estas últimas semanas, güey. Muchísimas gracias a todos los que vieron nuestro video anterior del caso de Teotihuacán. Muchísimas gracias. Es en el primer video que alcanzamos las 2000. Superamos las 1000 vistas. Sí, güey, no, qué chulada, güey. O sea, yo sé que a lo mejor al día de hoy, como existe TikTok, que es una red que te viraliza muy fácil, pues en YouTube nunca lo ha sido, ¿no? Siempre ha sido como que esa red que te cuesta más alcanzar cierto número de vistas. Exacto. Que ahora que integraron los shorts, pues es un poquito más fácil, ¿no? Pero más sin embargo, pues sí, decirte que pues es un logro haber llegado a 2.500 vistas, perdón. Y pues que nos ayudó muy bien ese video, que la verdad le echamos muchas ganas, hermano. Siento yo que fluimos muy bien. Fue hecho con el corazón, más que nada. Bueno, todos los videos que hemos hecho hasta el momento son hechos con el corazón, pero ¿no? Es que como que yo siento como que, o sea, el hecho de que ya tengamos un nuevo manera de grabar, güey. Pues ya cada quien tiene su cámara, como que nos da más esa confianza de expresarnos. Exacto. Y echarle más ganas al video, ¿no? A lo mejor aparte ahorita... que también hay que agregarle que a ese video fue donde mejor nos hemos preparado, ¿no? Con lo que se investigó. Con la información, ajá, con todo lo relacionado al tema. Y pues agradecerles que muchas gracias a los que vieron ese video y le dieron like. Y pues que siempre en cada inicio de un podcast va a haber una intro y pues favor de leerla, ¿no? Porque si hubo uno que otro ofendido, y no pues, era nuestra intención ofender, porque al final de cuentas es opinión de uno, ¿no? Y toda opinión es válida. Se ofendieron por algo que no era, hermano, porque cabe recalcar que en ningún momento hicimos alusión a apoyar a Maduro. Nosotros estamos totalmente en contra de lo que le hizo a Venezuela. Simplemente mencionamos que los métodos de Donald Trump pues no fueron los correctos, más el resultado estuvo muy bien, ¿no? Pero simplemente fue ese comentario. Y pues nunca quisimos ofender a nadie, mucho menos a los venezolanos, que pues a pesar de que son latinos igual que nosotros, pues nunca vamos a entender lo que pasaron ellos, ¿no? O sea, todo lo que sufrieron, tener toda una vida construida allá y de un día para otro empezar de cero, hayan tenido la edad que hayan tenido, ¿no? O sea, exactamente. Empatizamos mucho con ellos y pues solo eso, ¿no? O sea, en ningún momento fue apoyo a Maduro, porque sí hubo uno que otro que por los comentarios los borramos porque no nos interesa tener comentarios sin sentido, ¿no? O sea, ya si van a debatir algo, pues que sea con argumentos válidos, ¿no? Sí, o simplemente que lo que van a defender, pues que sea sostenible, ¿no? Porque... O sea, que sí sea algo que hayamos dicho de verdad, ¿no? Y pues parece ser que no se vieron el podcast completo porque incluso si lo ven bien, pues en ningún momento apoyamos pues eso de Maduro, ¿no? O sea, siempre le tiramos mierda, de hecho hasta nos burlamos de cómo lo capturaron, ¿no? De manera irónica. Pero bueno, muchas gracias a todos los que vieron. Y un mensaje más, y es que el video, este podcast va a tener un poco de censura, ya que el tema está un poco fuerte, ya que vamos a hablar de seriales de México. Homicidas, asesinos en serie de aquí en nuestra patria, México. Y pues por ende va a haber muchas palabras que van a estar omitidas en el video, censuradas, pero si quieren ver el video con lujo de detalle, sin ninguna censura, pues mi hermano les va a compartir el canal de Spotify, que ahí tenemos también subidos varios videos para que lo chequen, le den una vuelta y lo disfruten sin ningún tipo de censura, porque es muy fastidioso de repente, no sé, estás haciendo limpieza, haciendo cualquier cosita, haciendo de comer, y pones un video y pum, pum, el famoso pip, o en el de los hermanos de leche que dicen Laura. Sí, si son como nosotros, de que también les molesta la censura, que YouTube pues hasta cierto punto pide que pongas, ¿no? Pues vayan a Spotify, ahí va a estar el video totalmente sin censura, también, o sea, tanto el video como el audio, para los que no más quieren escuchar, y para los que quieran ver, pues también va a estar subido el video en Spotify, ¿no?
y totalmente sin censura para que sientan esa satisfacción de terminar una oración, ¿no? Pero bueno, hermano, iniciemos con este video. Yo quisiera arrancar con un comentario personal, ¿no? Sí. Para darle inicio a este video. Y es que, como lo hemos mencionado en videos anteriores, ¿no? De que México actualmente está en la posición número 4 de países más inseguros del mundo, hermano. Sí. Y que los 3 que están por encima de México son países que están en guerra. ¿Sí? Ok. Y un comentario muy mexicano es culpa del gobierno, ¿no? O sea, es algo muy, muy típico de escuchar, muy común de escuchar decir, pues es culpa del gobierno que México esté como esté, ¿no? Y sí, en gran parte sí, ya que hay una gran corrupción. Podemos ponerlo en la balanza, ¿no? Es como que 50-50. 50% es culpa del gobierno por la alta corrupción que existe, pero también es culpa de nosotros como sociedad de repente ya ver ciertas cosas como que muy normales y simplemente justificarlas, ¿no? Que es el detalle que nos hace también uno de los países más inseguros de todo el mundo, ya dejando de lado los otros países que están en guerra. Y por ende existe esa famosa frase, ¿no? Esa famosa palabra mexicana de alcahuete, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa en este país. O simplemente por no denunciar o simplemente por evitarse algún problema, calla una cierta situación, que es también lo que nos daña como sociedad. Sí, o sea, tío, es muy fácil echarle totalmente la culpa al gobierno, que sí, tiene una gran culpa ya que hay un nivel de corrupción muy, muy absurdo, hermano. Sin duda alguna, el crimen organizado, que también es algo... Es triste como una persona, una entidad federativa o un gobierno completo puede dejarse simplemente engañar, engatusar por dinero, güey. Que al final de cuentas eso es la corrupción, ¿no? Cobras un favor, no haces nada, simplemente silencio. Pero al final de cuentas es lo que hace que nuestro país, para cierta gente, pues sea un país malo. Sí, o sea, tío, para mí, a mi punto de vista, estamos en el mismísimo infierno, hermano. O sea, está pues de la chingada aquí, ¿no? Y te digo que pues, es muy fácil decir eso, ¿no? Que es culpa del gobierno. Más sin embargo, siento que también como sociedad, pues también tenemos gran parte de esa responsabilidad. Y justamente hoy venimos a hablar de 3 ejemplos claros de por qué México también ha alcanzado ese nivel de inseguridad. Porque así como es el gobierno un gran culpable de esta inseguridad, también hay personas, individuos que han sembrado el terror pues de manera individual, ¿no? Vaya sí. Y pues venimos a hablar de esos, hay muchísimos, ¿no? O sea, actualmente hay muchísimos asesinos seriales que pues están sueltos, que no han sido atrapados, hay muchos homicidios, hay muchos psicópatas sueltos. Digo, no solo es culpa del gobierno que México esté como esté, sin embargo hay muchos individuos que han colaborado para alcanzar este lugar en la lista, ¿no? De países más inseguros. Y hoy vamos a hablar de 3 de ellos. Y vamos a empezar con el caso Mijangos, güey. No sé si tú lo conozcas. Tengo cierto conocimiento, solo sé que fue una señora en Querétaro que cometió asesinato de sus 3 hijos de 11, 9 y 6 años. Sí, hermano, el caso Mijangos fue un caso que indudablemente estremeció a México, más que nada por la naturaleza pues del crimen, ¿no? Sí. Ya que pues una madre fue la mismísima que asesinó a sus propios hijos, güey. Y la razón es una razón muy incomprendible ante los ojos de muchas personas. Y pues es que Claudia pues era una mujer ejemplar, hermano, ¿sabes? O sea, era una mujer que no era conocida por andar en cosas malas, ¿no? Ella pues era comerciante, se dedicaba a vender ropa, era su principal ingreso, y en su tiempo libre era maestra de catecismo. O sea, ella pertenecía a la religión católica y pues era lo que hacía, era lo que se dedicaba. O sea, hasta cierto punto, y más en aquella época que fue en el 89, justamente el crimen pasó en el 23 de abril del 89, pues era muy, muy bien visto la gente que iba a la iglesia, ¿no? Hoy en día, pues ya todo lo que está relacionado con la iglesia, pues no es muy convincente, ¿no? Para las nuevas generaciones, o sea, todos sabemos ya que en las iglesias pues pasan cosas turbias, que hay también corrupción, Sí, que también hay cositas de las que no se hablan, ¿no? Pero eso es actualmente.
Más sin embargo, en la década de los 90 y 80, pues era de lo mejor, ¿no? O sea, tú ser parte de una iglesia era casi una verificación de que eres una buena persona. Y pues no, o sea, no es como que actualmente los que están en la iglesia hacen cosas malas, ¿no? Sino que pues antes no se sabía tanto como hoy, ¿no? O sea, había más secretos. Y pues en aquel tiempo, pues el caso de Mijangos, pues fue muy así porque la tenían como que en este pedestal de, pues es muy buena mujer, ¿no? Y todo empezó pues con la religión hasta cierto punto. Fíjate que yo te quería hacer una pregunta, hermano. O sea, antes de empezar, se me fue un poco, pero yo te quería preguntar si tú piensas que un psicópata se hace o nace. Es una buena pregunta. Y yo diría que hasta cierto punto, pues es de las dos. Puede venir de las dos. A mi punto de ver las cosas, diría que es de las dos maneras. Primero, a veces puede ver que algunos padres tengan algún defecto congénito o algo que realmente afecte con la gestión, el desarrollo del bebé, y en su niñez, adolescencia, pues eso vaya creciendo un poquito más, porque pues ha habido muchos casos, o sea, de gente psicópata que desde chiquillos muestran ciertas aptitudes psicopáticas, güey. Y también está el hecho de que un psicópata se puede hacer, ya sea por el fallo del sistema, güey, de tú como persona personal, con la gente que te rodea. Con la gente que te rodea, o sea, vas por un camino que no está bien y eso envenena tu mente al final del día y puede convertirte en lo que es un psicópata, ¿no? O sea, por las dos vías se puede... Por las dos vías... ¿Tú consideras que por las dos vías sí, se yo hace? diría que por las dos vías se puede hacer este caso de psicópatas. Sí, yo también estoy de acuerdo, hermano, ya que pues la mayoría se hacen, la verdad. Podríamos decir que un 90 y tantos % de los psicópatas se hacen en su crecimiento, ya sea en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez. Más sin embargo, ha habido casos donde hay personas que han tenido una muy buena vida, que han venido de buenos padres, de buenas familias, de una buena crianza, y aún así deciden hacer el mal, ¿no? Por ejemplo, el caso más conocido pues es el del asesino BTK, que la verdad es, o sea, fue un caso muy diferente a los demás porque los psicólogos no hallaban por qué hacía lo que hacía, ¿no? Fue un caso que vieron que simplemente era maldad ese hombre, porque no había razón tal cual o sea, no había alguna motivación para hacer lo que hacía, ¿no? Era una persona ejemplar. Y a lo mejor que fueron 30 años, ¿verdad? De sus actos delictivos. Sí, pero... o sea, tú lo veías como una persona... No, o sea, pero me refiero a que estudiaron su historia de vida, ajá, su niñez o adolescencia, y pues no encontraron nada, hermano. Exacto, no encontraron nada que diga, que sufrió un golpe, que sus papás pues lo violentaban, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de casos, pues no había nada, ¿no? Y después hablaremos de él, ¿no? Pero sí, te digo, pues sí, como dices tú, por las dos vías puede surgir un psicópata, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Claudia, pues tampoco tuvo como que una vida precaria, hermano. O sea, nunca fue una mujer que realmente batallara, porque si tú ves en su biografía, en historia personal, pues fue reina de belleza en su natal Mazatlán. Y llevaba una vida... pues, vivía en una colonia bien, hermano. O sea, llevaba la casa una vida... que actualmente está abandonada, la han visitado varios influencers, youtubers. Y pues la casa está muy padre, ¿no? Y más para aquella época, ¿no? O sea, que en aquella época pues todo... Vivía bien, o sea, vivía de una forma acomodada. Para esos tiempos, vivía pues muy bien. Para empezar, tan fácil como que tenían tanto tiempo libre como para andar en la iglesia, güey. Digo, una persona que pues batalla, pues anda trabajando todo el día. Exacto. Sí, porque pues se sabe que en la iglesia pues no ganas nada. Absorbe tu tiempo, pero, o sea, absorbe tu tiempo, pero bueno, a lo mejor lo hacía con devoción y sí, y claro. es respetable, ¿no? O sea, bueno, pero es una señal clara de que pues no tenía carencias, ¿no? Que tenía mucho tiempo libre. Exacto. Pero sí, hermano, esta mujer empezó por lo de la iglesia, hermano. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó en ella. Pero pues la historia está así, ¿no? Ella pues era maestra de ¿cómo se dice? Catecismo. Del catecismo.
Y tenía pues a su esposo, tenía sus 3 hijos, todo bien, ¿no? Y de pronto ella empezó a tener muchos problemas maritales con su esposo, o sea, peleaban diario, discusiones, todo esto, ¿no? Y al final lo terminó dejando a su esposo, ¿no? Se divorciaron, ella pues era madre soltera. Hasta cierto punto, digo, no es como que el papá se haya desentendido de los niños, simplemente Sí. se separaron. Y pues antes de continuar con lo que hizo, pues todo esto se cuenta que es porque ella se enamoró de un sacerdote, hermano. Se ¿Sí? cuenta. Se cuenta que el motivo fue que ella se enamoró de un sacerdote, de un padre. Y para empezar, por eso empezaron los problemas maritales. Porque ella quería estar con ese sacerdote, pero pues no podía porque estaba casada. Y eso fue lo que dio inicio a que ella empezara a tener estos problemas con su esposo, posteriormente divorciándose. Ella se divorcia y va con el sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Ya me separé, que soy una mujer soltera, soy una mujer libre, ahora sí podemos estar juntos. Y el sacerdote le dice, no, porque aún tienes a tus hijos. Y fue cuando ella, pues en teoría, hermano, fue cuando ella fue motivada a hacer este Asesinar a acto sus terrible. hijos. Sí, que fue el terminar con la vida de sus hijos, pues para quitárselos y ser libre de estar con él. Sí. Posteriormente, pues obviamente la agarraron, la encerraron y pues supuestamente tenía problemas psicológicos, que claramente sí los tenían, ¿no? Más sin embargo no se sabe qué fue lo que provocó estos problemas, ¿no? O sea, no se sabe exactamente qué falló en su cerebro como para cometer este acto tan terrible. En varias historias de la policía, güey, ella se justificaba con que en su cabeza escuchaba voces, güey, que le decían exactamente qué era lo que hacía, qué era lo que tenía que hacer. Ella lo llamaba como una entidad demoníaca, güey, que le decía qué es lo que tiene que hacer, por qué lo tenía que hacer y simplemente hacerlo, ¿no? Y en la madrugada de ese 23-24 de 23, abril hermano. del año 1989, Claudia Mijangos, con un cuchillo de cocina, a sus 3 hijos de 11, 9 y 6 años, que son sus nombres Claudia, Alfredo y Ana Belén, sus 3 hijos. Que fue un suceso realmente trágico, una manera muy vil de partir de este mundo. Sí, porque O se sea, fueron con mucho sufrimiento, hermano. tu madre, tu propia madre, el ser donde Persiguiéndote con un tú, cuchillo. el ser donde tú ves paz, refugio y esperanza, de un choque así psicótico, güey, te arrebata la vida, güey. Imagínate habría sido el sufrimiento de esos niños al ver cómo su mamá se deshacía de manera más cruel a uno y luego iba por otro. Que es algo triste realmente. Algo brutal, ¿no? Entonces podríamos decir hasta cierto punto, hermano, que tenía esquizofrenia. Sufría esquizofrenia, tal vez derivado al rechazo del sacerdote, ¿no? Que lo cual es algo chistoso porque un sacerdote pues no puede tener familia. Es bien sabido. Está casado con Dios. Está casado con Dios, en teoría. Y que haya sufrido una clase de amorío, que haya tenido una clase de amorío, pues también te deja ver un poquito la corrupción o el engaño que de repente puede llegar a tener un hombre hacia una mujer, o viceversa, ¿no? O sea, nadie está exento, ni hombres ni mujeres, de sufrir algún tipo de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, o sea... ¿Enamoramiento? Enamoramiento. Sí, sí, hermano, pues se supone... Es que mira... Pues es un tema polémico, ¿no? O sea, a nosotros no nos gusta hablar ni de política, ni de religión, ni preferencias sexuales. Más sin embargo, es un secreto bien sabido que, pues es... No quiero generalizar que todos. Pero pues la mayoría de padres, pues... Sabemos qué onda, ¿no? Pues fíjate, un caso muy particular. Para empezar, hablemos de la luz del mundo, hermano. Un caso muy particular respecto a lo que es la religión, el catecismo y todo lo que tiene que ver con estrictas normas para ser un padrecito.
Marcial Maciel, no sé si yo ubique su historia, güey. No, hermano, ¿quién es? Bueno, fue un sacerdote, güey, que fue el impulsor de los legionarios de Cristo. Ok. ¿Qué fue lo que pasa con este sacerdote? Bueno, pues todos sabemos, y aunque queramos a veces hacernos de la vista gorda y finjar que no pasa, pasa muchas veces, güey. En las iglesias, en todas partes. Ya no te voy a decir que tiene que ser específicamente en un lugar, pero en todas partes existe la violencia, la pedofilia, esto en todas partes. O sea, no hay que generalizar de que solamente en un punto. Nunca hay que decir como que, es que él es padre, es así. Sí. No, claro que no. O sea, la maldad está en la persona, no está en el género. Exacto. Ni en la creencia. Está en la persona. El caso de Marcial Maciel fue muy criticado y muy ocultado por la iglesia. En aquel año estaba Juan Pablo II, que fue un padre, bueno, era bueno ante la sociedad, ¿verdad? Como papá. Ok. Pero tras bambalinas, por así decirlo, no era algo como que una persona realmente de una moral intachable. Eso a lo que voy. Y tampoco, o sea, no es atacando ni nada. Pero se omitieron muchas cosas con este padre, Marcial Maciel. ¿Qué fue lo que hizo? Se dice que ciento y feria de niños. Pero eso no es lo más feo, hermano. No manches. O sea, ¿todavía hay algo que le gana a eso? O sea, tenía sus legionarios y también hacía que sus legionarios participaran en ese tipo de cosas, güey. Y es muy feo, güey, la manera en la que el padre convencía a los niños para hacer esos tipos de actos, güey. Los engañaba diciéndoles que iban a alcanzar la eternidad y la gracia de Dios si se dejaban hacer las cosas que él le hacía, güey. Pues no solo usan esa táctica para niños, hermano, también para pues mujeres. Que pudo haber sido lo que pasó con Claudia Mijangos. Sí, o sea que de cierta forma buscara la redención de algo que habrá hecho. Y que pues él le ha dicho, pues sabes que la única manera es que te acuestes conmigo y pues, te divorcies y te deshagas de tus hijos. Pues se supone que en teoría el padre no fue como que le haya pedido que se hiciera de sus hijos, sino que fue el hecho de que el padre la abandonó por sus hijos. O sea, no fue como que, no, es que si quieres estar conmigo te condiciono a que hagas esto. No, simplemente él dijo, es que sabes que tienes hijos y pues yo sí no te quiero. Y fue el rechazo tan fuerte para ella que fue como desquitó su ira, hermano. Y porque también decía que ese demonio que la acosaba eran sus hijos. O sea, que sus hijos eran demonios, güey. O sea, era también lo que decía. Sin duda un caso terrible, un caso atroz. Y actualmente un caso, ¿cómo te podría decir? Pues un caso que ofende, güey. Un caso que da coraje. Porque actualmente Claudia está libre. ¿Ya fue liberada? Salió libre en el 2019 tras cumplir su sentencia. Y actualmente creo que vive con una sobrina, creo. O sea, no se sabe nada de ella. O sea, hay un video donde pues sale de prisión. Y pues sí, hay varios reporteros que van y la acosan para entrevistarla. Y así obviamente se sube un carro y se va. Y incluso traté de buscar información de ella actual. Se me hacía increíble que no hubiera porque pues es muy famosa. Pero pues no, hermano, o sea, tiene un perfil súper bajo, o sea, nadie sabe dónde está, ni cómo está, ni nada de eso. Pero fíjate está en libertad. Es muy, muy curioso, ¿no? O sea, muchos de los asesinos que ya cumplieron su condena de haber hecho actos sumamente atroces, desaparecen, güey, del foco. Se desvanecen como si nunca hubieran existido, como si todo el mal que hicieron en su tiempo jamás hubiera pasado. Es que yo me imagino que o sea, la liberaron por la típica de está loco. O sea, es un enfermo mental y ya ves que a ellos no los catalogan como asesinos, ¿no? Sino como enfermos mentales. Y ahí la sentencia pues disminuye demasiado. Disminuida, así es. Y pues me imagino que fue lo que sucedió. Es un error del sistema. Porque yo pues incluso si estuviera loco, pues con más ganas deberías encerrarlo, ¿no? O sea, pues se supone que para eso se hicieron las prisiones. Pero pues sí, hermano, actualmente está libre. Sabrá Dios dónde está. Pero pues sí. Después de haberle quitado la vida a sus propios hijos en el 89. Ni siquiera fue hace mucho, hermano, ¿sabes? O sea, la liberaron que 30 años después. Sí, ¿no? 31 años después. O sea, fue muy poquito el tiempo que estuvo encerrada, la verdad. Pero sí, hermano, esta es una de las asesinas
más conocidas en México, no reconocidas, conocidas, que pues sin duda su caso pues está cabrón. Está muy cabrón. Está cabrón, hermano, está cabrón. Y más las historias que salieron a partir de ese momento, ¿verdad? Leyendas urbanas, sucesos que pasaban en la casa cuando ya estaba abandonada. Si mal no recuerdo, creo que la que halló la escena de crimen fue su propia vecina, güey. Sí, creo que sí. Pero fíjate que lo curioso, a mí lo que se me hace un poquito curioso es el hecho de, en un acto tan atroz, no haber escuchado. Obviamente los niños debieron haber gritado, debieron haber pedido ayuda, pero no fueron escuchados. Y volvemos a ese tema, ¿no? Del desinterés como sociedad, de por qué estamos como estamos. Más que nada por el desinterés, hermano. O sea, ¿tú crees que fueron ignorados los niños? Fueron ignorados, man. Si tú escuchas a niños gritar a las 2, 3 de la mañana, pues obviamente, pues algo en ti se te prende, güey. Aunque sea miedo o preocupación, pero algo en ti tiene que reaccionar, güey. No puedes dejarlo simplemente, pues están gritando y llorando nomás porque sí, porque no es así. O sea, sabemos que la cultura mexicana, más que nada en los padres de familia, la manera de crianza pues era de golpes, ¿no? Sí. Antes. Ahorita a lo mejor también, pero disminuyó mucho. Disminuyó mucho. Y falta hace. Y a mí se me hace algo muy, muy triste el hecho de que hubo poca empatía en el caso de los niños. Porque fue hasta la mañana de ese día que una vecina va a visitar y ve la escena desgarradora, hermano. Se dice que en la escena del crimen, güey, estaba todo lleno de infierno, hermano. Un infierno. Sí. Claudia Mijangos empapada rojo en las paredes, piso rojo, la cama, el baño, la cocina, todo estaba rojo. Sí, güey, o sea, te quedas así en shock pensando en todo el martirio que debieron haber sufrido esos niños por un ataque psicótico, güey. Fíjate, hermano, que sí tienes... No sé si haya pasado así, hermano. No sé, también me puedo imaginar que a lo mejor los niños tenían tanto miedo que... Pues no sé si te ha pasado que a veces de tanto miedo se te va la voz. Pudo ser, no sé. Pero sin embargo, si pasó eso que dices tú, que a lo mejor los niños estaban gritando y los vecinos ignoraron, pues sí es un poco... Pues es no ser empático, ¿no? Porque te voy a contar algo que como que me da un poquito de pena. Pero yo ese día estaba golpeando, ¿no es cierto? No te creas, no. El sábado justamente, pues ya sabes, sabadito de peda. Yo los sábados suelo desvelarme un poquito jugando Xbox y así, ¿no? Sí. Y eran como las 4 de la mañana aproximadamente y escuché gritos aquí al lado. Y o sea, yo lo que intuí, porque incluso traía audífonos, pero, o sea, para escucharlos con audífonos, pues está cabrón, ¿no? Porque los gritos estaban así. Y yo lo que intuí que a lo mejor el vecino estaba golpeando a su esposa, que se puso pedo y pues andaba violentándola, ¿no? Y a lo que voy es que sí, porque yo salí, o sea, me quité los audífonos, salí aquí al porche para analizar como que la situación y escuché 2 voces de hombres. Y es que el vecino tiene un primo como a 3 casas de aquí y estaba el primo como que calmándolo. Y el vecino de aquí le estaba como que amenazando a su propio primo de que no viniera, como no vengas a calmarme a mi casa, ¿no? Sí. Si vienes a calmarme a mi casa, te voy a volar la cabeza. Es lo que le decía. Es lo que le decía. Y yo me quedé afuera, güey. O sea, yo tengo aquí el portón. Y yo me quedé así como que afuera. Dije, pues por si pasa algo, pues de alguna manera ayudar, ¿no? Ya sea que pues hablarle rápido a la policía, o tal vez voy y lo agarro. No sé, hermano. O sea, simplemente con... Pero con lo que voy es que, o sea, yo autoridades. incluso con adultos, pues fui a ver qué onda, ¿no? O sea, a pesar de que sé que un maldito borracho provoca problemas a lo estúpido y que sé que pelean por nada, pues como quiera dije, pues si yo estuviera en la posición de, pues el primo, pues me gustaría también que me echaran la mano, ¿no? Porque un borracho es un idiota que pues puede hacer cualquier tontería, ¿no? Exacto, hermano, no razona, o sí razona, saben exactamente lo que hacen, güey, pero estando alcoholizados son más estúpidos de lo normal, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hermano, ya cuando cerramos este caso, y el siguiente caso también es de... Esta pues, sí podríamos denominarla como asesina en serie, porque sí tuvo modo operandi, y fue el caso de la matataxistas.
Para los que no sepan, la matataxistas, pues literalmente, como dice su nombre, pues era una mujer que precisamente a taxistas. Su nombre era Cristina Soledad Sánchez Esquivel. Y curiosamente es una mujer regiomontana, hermano, como tú y yo. Y pues te voy a contar un poco de su historia, hermano. Ajá. Creo que en este caso sí aplica mucho la que ella fue hecha o la convirtieron en una asesina serial. Ya que Cristina, desde muy pequeña, creció con un padre que abusaba de ella. Que es constantemente. Es uno también de los detonantes de lo que genera a una persona que puede estar mal de la cabeza o una psicopatía más adelante, o cualquier problema mental o problema de salud. Desde el principio que hay maltrato físico, emocional, ya te da una idea de lo que puede pasar con esa persona. Bueno, hermano, es que Cristina, pues desde niña fue abusada por su padre, pero no solo por su padre, sino también por sus familiares, tíos, primos, hermanos. Y pues todo esto pues hizo que se formara, ¿no? Una bomba de tiempo. Y mira, te voy a platicar algo curioso de ella. Ella, conforme fue creciendo, pues creció con abusos constantes, güey. Abusos sexuales por parte de familiares. Y cuando ya era adolescente, un día tomó un taxi, hermano. Y para su mala suerte, hermano, que se me hace... O sea, digo... Cosa muy cruel del destino, ¿no? Ajá. El taxista también abusó de ella, hermano. O sea, la llevó a un camino sin rumbo, a un terreno, y también abusó de ella, hermano. Y de hecho ahí fue donde algo cambió en ella. Fue donde pues creó... Le dio forma a su objetivo, ¿no? Fue cuando se dio cuenta que su objetivo iba a ser los taxistas. Gracias a este taxista que fue el que abusó de ella. Ajá. Y fíjate, ella quedó embarazada a los 16 años de un abuso, hermano. No se sabe exactamente quién, o sea, perdónenme por mencionar tanto esta palabra, pero pues de tanto que abusaban de ella tantas personas, pues no se sabe de quién era el papá exactamente de su primera hija. De su primera hija. Y te digo que te voy a decir algo curioso de ella, que yo digo a huevo, porque digo, yo siento que todos llegamos a una edad donde no importa la crianza, sino que pues todos llegamos a una edad donde sabemos que está bien y que está mal. Cristina decidió tener a la hija, hermano. Decidió tener a la hija, y no solo eso, sino que decidió cuidarla, decidió mantenerla. Y en un futuro tuvo 5 hijos, hermano. Tuvo 3 niñas y 2 varones. Y hace cierto hubo un tiempo que sí tuvo una pareja, ¿cómo se dice? Estable. Que de hecho es el papá de sus 4 hijos, de sus últimos 4 hijos. Digo, la primera pues fue resultado de una... Y a los 5 los mantenía, hermano. A los 5 los cuidaba. A los 5 los educaba. Como fuera. Ella se dedicaba, era plomera, hermano. Era plomera y salía y trabajaba para sus hijos. Vivía para sus hijos y por sus hijos. Digo que curioso porque pues era una psicópata. O sea, y fue alguien que sufrió demasiado. Digo, no justifico lo que hizo, no, jamás. Más sin embargo, es muy curioso, ¿no? Que una mujer con tanta ira, con tanta rabia, tanto resentimiento, pues fue una excelente madre, hermano. Una excelente madre que con las herramientas que tuvo, porque no tenía educación, no tenía, pues venía de una familia pobre, sacó adelante a sus 5 hijos, ¿no? Y pues se me hace a mí muy curioso, hermano, ¿no? O sea, como el caso de Claudia Mijangos, siendo una mujer que lo tenía absolutamente todo, decidió hacer esa monstruosidad. Y Cristina teniendo absolutamente nada y teniendo el destino o la vida en contra incluso, hermano, porque lo que le pasó a mí se me hace... Pues, ¿qué hiciste en tu vida pasada para que te pasara tanta cosa, no? Y teniendo todo en contra, hermano, pues mira, fue una excelente madre. Salió adelante por su familia. Y pues su modo de operar, pues era pues subirse un taxi. Tenía 2 cómplices. Uno era su pareja, que tenía 28 años, que lo apodaban el Azteca. El Azteca. Y tenía otro cómplice que era menor de edad,
no pasan su nombre como tal, ni fotos. Sí, no, cuando es menor de edad se omiten esos detalles. Sí, lo protegen mucho. Y pues su modo de operar era pues pedir un taxi a una ruta, ¿cómo se dice? Cuando van aledaña. Uh-huh. Era pedir un viaje pues a un cerro, un monte. Y en ese punto estaban sus dos cómplices esperando al taxista. Y ella pues les contaba como de que ¿cuánto me cobras de aquí a acá? No, pues que 500 pesos. Siempre era un lugar lejano, ¿no? Pues obviamente el taxista le cobraba pues una cantidad moderada. Pues, ajá. Hey. Y ya cuando estaban a punto de llegar, ella decía, sube un poquito más a la loma. Ahí están dos familiares que son los que te van a pagar. Y era cuando pues llegaban ahí y pues acto siguiente pues atacaban al taxista, le robaban el taxi, le robaban pertenencias y pues ella odiaba a los hombres. Irónico porque pues estaba con dos hombres de cómplices, ¿no? Sí. Pero pues ella odiaba a los hombres y al final decidió que la víctima iban a ser taxistas por el verdugo por el que abusó de ella también, que fue un taxista. Canalizó todo su odio y rencor a los que se dedicaban a ese oficio de taxistas. Sí, exactamente. Y pues su modo de operar era ese, ¿no? O sea, como que una trampa de llevarme a cierto lugar, ahí te esperan estos dos y entre los tres te damos. Y al final los tiraban en un pozo de agua potable, hermano. Qué asco. Lo tiraban en un pozo de agua potable. Y era de la manera en que los desaparecían y dejaban. O sea, y es que algo que ayudó mucho a que no la atraparan rápidamente. Todo esto pasó en 2010, ¿no? Cabe recalcar que pasó en 2010. O sea, ya había tecnología, ya había más desarrollo de investigación. Pero si ella por mucho tiempo operó, bueno, no fue mucho tiempo, pero si tuvo varias víctimas, era porque en aquel tiempo, sobre todo en Nuevo León, estaba muy fuerte lo que era el crimen organizado de los Zetas. Y sí, sin embargo, había muchas... Creo que donde más operaba era en García, ¿no? No sé exactamente, hermano. Sí, bueno, en una historia, en unas noticias te salvaste. En unas historias vi que la mayor parte de los lugares a los que pues hacía chance sí, porque pues aquí en ese tiempo era puro rancho, monte, puro rancho. Bueno, el punto es que si les comento que si se tardaron mucho en agarrarla fue porque en aquel tiempo estaba muy fuerte el crimen organizado. Sí, no, o sea, te imaginas en aquellos años 2010, 2012 estaba al punto, no solo la violencia, no solamente, o sea, la violencia, la corrupción, la extorsión, o sea, todo estaba en su máximo apogeo en aquellos años. Ajá. Entonces, a lo mejor por eso Portal no fue inmediatamente aprendida Claudia, ¿no? ¿Cómo? Sí, Cristina, hermano. Cristina, perdón, lo confundí con el de la llena. Por esa razón no fue rápidamente aprendida, por el hecho de que había muchas cosas que abarcar. Sí, hermano. O sea, sí había reportes de que desapareció un taxista, desapareció otro taxista. Sí había reportes. Y sí había como que un tiempo estimado de que, cada semana está desapareciendo otro. Y ahí fue donde se dieron cuenta, ¿no? Hay que recalcar algo, y es que, o sea, en la actualidad los taxistas se saben que son halcones. Bueno, en aquel tiempo todavía eran más, o sea, ahorita ponle que de cada 10 taxistas, 3 son halcones, 4, ¿no? En aquel tiempo era de 10 de 10. Sí. O sea, todos estaban involucrados en todo esto del crimen organizado, ¿no? O sea, y no solo eran halcones, en aquel tiempo hasta incluso los taxistas eran fachada para andar haciendo, pues, desmadre, ¿no? Pues es que está todavía todo eso de los taxis piratas, hermano. Hoy en día está igual los taxis piratas, por eso hay mucho pedo con el pleito de los carritos de aplicación, güey. Pues los mismos taxistas crean sus mafias, güey. Sí, güey. Ya ves en Cancún el desmadre que tenían. Exacto, güey. Pero bueno, el punto es eso, ¿no? O sea, que cuando, pues, estos desapariciones llegaban a fiscalía, llegaban a las autoridades competentes, pues era como, pues, uno más, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué le voy a poner atención a esto cuando, pues, todo Monterrey, todo Nuevo León está valiendo madres al mismo tiempo, ¿no? Y te digo que esta fue la razón por la que ella tuvo mucho, por así llamarlo, éxito en sus actos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el punto de quiebre de Cristina? ¿Cómo fue que la agarraron, no? Y es que, pues, igual operaba un día normal, una noche normal, como siempre, se subió un taxi. Fíjate que ella buscaba, hasta esto, sí escogía a sus víctimas, ¿no? Siempre escogía que fueran hombres maduros, creo que de entre 50 y 60 años.
Era, creo que lo principalmente que buscaba, que fueran hombres ya mayores, nunca jóvenes o así, ¿no? No sé si por un tema de que pues esa edad pues ya el hombre está un poquito más débil, Sí. no sé si sea por eso, pero sí. El punto es que un día pues igual seleccionó una víctima, se paró un taxi y pues sí, era un señor ya mayor. Y pues igual, ¿cuánto me cobras por ir a pues acá la mamá de Tarzán? No, pues 500 pesos. Que en aquel tiempo 500 pesos pues todavía era más que hoy en día, ¿no? O sea, ponle que son unos 1500 actualmente, que pues sí es mucho. Sí. 1000 pesos, ponle. Que pues sí es una cantidad fuerte, o sea, para un taxi. No, sacas, pues yo sacas el día. Y que me imagino que también fue algo. Debió ser muy, muy desastroso para las familias de las víctimas. Porque si bien hay taxistas que hacen mal, hay otros taxistas que pues sí trabajan a la línea, ¿no? O sea, bien. Y morir pues de una manera tan trágica como Tan siendo cruel, asesinado, tan inhumana. así, inhumana, pues también es algo triste, güey. Injustificable lo que le haya pasado a esta Cristina, que si bien es algo triste, pero desquitarse con la vida de inocentes, eso nunca te va a quitar el cargo de lo que ya viviste. A lo mejor le lo que daba una pasaste. tranquilidad cierto tiempo, Le daba pero cierto- pues se puede ver que, Pues era que como- era muy, muy poco lo que le daba, Sí. porque constantemente buscaba una nueva víctima. Exacto. Y pues, tío, esta última víctima, bueno, pues no fue víctima, pues igual, le dijo, oye, pues llévame a tal y en tal punto están dos familiares míos esperándote y ellos te van a pagar. Este taxista no fue como los otros, sí fue un poquito más listo, así como que, pues, como que se olía algo, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a parar aquí y tú subes, yo no voy a subir allá a la loma porque el taxi se me va a dañar. Y ella, pues como que un poco molesta, le empezó a gritar, no, ¿cómo? Pues dame el servicio, si no, no te voy a pagar y que no sé qué, ¿no? Pues te eran 500 pesos que te iban allá, pues no sé cuánto era, pero pues es más que actualmente, ¿no? O sea, era una buen billetito, ¿no? Y pues se enojó y ya el taxista avanzó un poquito mal y dijo, no, ¿sabes qué? Sí, aquí te voy a esperar, tú sube y te espero con el dinero aquí, no voy a subir. Ella ya enojada, pues saca un arma blanca, se lo pone en el cuello y lo amenaza de que, pues, órale, súbete. Y ya cuando, pues, iban caminando, o sea, iban caminando ella con el, pues, taxista. Sí. Hacia estos dos Cómplices. Y este taxista en algún punto del camino logró correr, logró zafarse, agarró un palo y se defendió como pudo. Y la manera en que se salvó fue que llegó a una casa, tocó y gritó. Para su suerte sí salió gente. Y fue cuando pues estos criminales pues agarraron al taxista de él y se fueron, se dieron a la fuga. Ya este señor estando en la casa, pues ya obviamente le vieron en la patrulla, ya les dijo a él, no, pues saben que es una mujer, me quiso hacer esto y esto. Y pues ya las policías dijeron, pues mira, fíjate que se han desaparecido varios taxistas. Y ya ataron cabos, ataron hilos y, pues mira, puede ser que sea esta cosa. Y pues te digo, pues al final Cristina no era una mujer muy inteligente, pues no recibió educación, no recibió valores. Al día siguiente Cristina andaba paseándose en el taxi como si nada. Como si nada. Y fue la manera en que la agarraron. Se agarraron muy fácil, la verdad, porque pues como te digo, se andaba en el taxi pues, como si fuera suyo. La agarraron, te digo, al día siguiente. Y ya le hicieron hablar, pues ya delató a sus cómplices, al Azteca y al otro que era menor de edad. Ya los capturaron. El Azteca trabajaba en una carpintería. Y pues ya, o sea, ya pues empezaron a hacerle sus cuestionamientos o preguntas psicológicas. Y algo curioso es que, pues, casi como el monstruo de Ecatepec. No sé si has visto cuando hay una entrevista del monstruo de Ecatepec que dice: si a mí me sueltan, yo voy a seguir matando. Así que aquí déjenme, porque yo salgo y les voy a seguir matando. Ella dijo algo similar: yo salgo y voy a seguir matando taxistas. Nunca me voy a cansar. Y pues le dio una condena de 189 años, si no me equivoco. Y al Azteca una condena de 159 años. Cadena perpetua, se podría decir. Y pues actualmente ahí están, hermano. Dato curioso de esta Cristina. En el Topo Chico se llegó a ser... Bueno, se dice que fue obligada a trabajar para los Zetas.
en aquel entonces, que estaba en su apogeo, los Zetas, tanto como otros grupos delictivos de aquellos años. De ahí pasa lo que pasa en el Topo Chico y Cristina es reubicada en el penal de Escobedo, que no recuerdo su nombre, cómo es el penal, pero es recluida ahí. Se dice que Cristina estudió Derecho y abogó para que se redujera su condena en 65 años, hermano. Dato curioso de Cristina. Que a pesar de todo lo que vivió, pudo haber... Se redimió, hermano. A sus últimos años, bueno, en los años que quedó en prisión, estudiando Derecho y abogando por sí misma. Es que, hermano, fue un caso que a mí me dio mucha tristeza, hermano. O sea, te digo, no la justifico. O sea, es que es triste el contexto, pero... O sea, en ningún momento voy a decir, pues tenía sus razones. No. Más sin embargo, antes de que ella cometiera los crímenes que cometió, madre, güey, o sea, qué vida tan dura llevó, bro. Qué vida tan dura y... Es que va a sonar un poquito personal, pero ¿cuántas mujeres yo conozco, hermano? No mujeres, no voy a generalizar. ¿Cuántas parejas, hombres, mujeres, conozco que tienen todo en la vida, hermano, y son unos padres horribles, ¿sabes? O sea, y esta mujer que tenía absolutamente la vida en contra, decidió ser un buen... Era una excelente madre, porque incluso entrevistaron a sus vecinos, güey, y había un vecino, un señor que se me hizo muy curioso porque dijo, no, ¿cómo va a ser ella? No, la obligaron, ¿cómo va a ser ella? O sea, el vecino así de que, es que no puede ser, ella era muy tierna, era muy buena madre, o sea, era estricta, o sea, sabía educar a sus... O sea, no solo era buena madre de que, ten comida, ten zapatos, ten educación, no, sino que también les daba valores de que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Curioso, hermano. Yo por eso siempre he dicho que esa mamada que muchos dicen de que, no, es que yo soy así porque mi papá era así o que porque mi mamá así. Digo, no. Hayas recibido la educación que hayas recibido, llega un punto en tu vida que tienes una edad donde ya sabes qué está bien y qué está mal, porque es algo que la sociedad dicta, ¿no? O sea, es algo que la sociedad te enseña que está mal, las películas te enseñan que está mal, los libros te enseñan que están mal. No es posible que a pesar de eso le eches la culpa a tu papá o a tu mamá de tu adicción, de tu promiscuidad, de tu... ¿qué podríamos decir? De tu mala vida, güey. De tu economía. Eso solamente es una salida fácil, a no afrontar los problemas que la vida te da. De tus actos, güey. Exacto, o sea... Y ella es el perfecto caso que yo estaba buscando para decir, mira, a pesar de la vida de mierda que vivió, mira qué buena madre fue, hermano. Madre. Exacto. Y probablemente es, hermano, porque yo estoy seguro que si estudió eso, fue para algún beneficio de sus hijos. No lo sé, pero... salió adelante al final de cuentas. Y sí, es una pena, una tristeza que haya vivido todo lo que haya vivido. Pero al final de cuentas decidió en parte ser una buena madre, pero muy en el fondo aún tenía resentimiento hacia lo que le había pasado. Y lastimosamente desquitó su ira, su dolor de la manera más triste, más horrible. Bien, hermano. Que es difícil canalizar bien algo tan atroz como lo que fue su vida. Pudo haber hecho... Pero hay formas. Pudo haber hecho de la vida de sus hijos algo feo y no lo hizo, güey. Decidió ser una buena madre a final de cuentas, afrontar la vida como es. En efecto. Y al final de cuentas lo sacó adelante, hermano. Así es. Y de una manera muy buena. Pero pues bueno, hermano. Este es un caso más que en su tiempo sonó bastante. La mototaxista es un hombre fácil de aprenderte. No es difícil. Y pues que también dejó una marca en México sin duda. Y por mucho tiempo le sembró terror sobre todo a los taxistas. Y pues bueno, hermano, continuemos con el último caso de este podcast, que esperemos que les esté gustando. Pero sí, hermano, continuemos con el último asesino de México, que también fue parte del terror, sobre todo en las mujeres en su época, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando nada más y nada menos que no fue el primero, pero sin duda de los primeros feminicidas que tuvo este país. Y estamos hablando nada más que del Coqueto. César Armando Librado Legorreta, alias, como dijiste, el Coqueto. El Coqueto, hermano. Un caso que... Yo me acuerdo, hermano,
que incluso a mí me dio temor porque sí me acuerdo cuando estaba todo este... O sea, cuando estaba él... vigente, ¿cómo se podría decir? Activo. Activo. Yo me acuerdo que me daba risa porque mi mamá siempre ha sido una mujer que como que se victimiza mucho y así, ¿no? Y yo me acuerdo cuando pasaban en las noticias que anunciaban la desaparición de alguna mujer, ¿no? Como Sí. de que desapareció tal mujer en la colonia Álvaro, tal, ¿no? Y hubo mucho... Que hoy en día es el pan de cada día, hermano. Lastimoso. O sea, Sí. poniéndolo así todos los días. En aquel tiempo no noticiero. tanto, hermano. Había un poquito más de respeto por las féminas. Actualmente no. Y yo me acuerdo que sí había como que desapareció Juanita, desapareció Perlita y así, ¿no? Sí. Y mi mamá como que... Me acuerdo que en ese tiempo mi mamá salía así, ¿no? Y a mí me daba miedo que le pasara algo, güey. Porque había mucha desaparición de mujeres y mi mamá así. Sí, güey, a mí Sí también me platicaba pasaba cosas muy así de raro. que, no, yo entiendo, o sea, están desapareciendo muchas mujeres y ¿dónde me va a pasar a mí? Ya se me asustaba ella, güey. Y a O mí sea, me daba un por perro de ejemplo- miedo cuando iba a la tienda, güey. Cuando. Pinche vieja. Sí, no, sí, uno se enojaba con su mamá porque cuando mi mamá trabajaba y no llegaba a la casa, yo sí me paniqueaba, güey. Simón. Y no era de que, o sea, yo en esos. ¿De qué años eran? No sé, tenía como entre. 2010, güey. 2010. Sí, tenía unos 10, 2011. 11. Y si te quedabas así como que pensando, puta madre, no ha venido mi mamá. Y había veces, güey, que mi mamá no llegaba en todo el día, güey. Andaba yo preocupado, güey. Y yo, ¿sabes qué es lo que hacía, güey? Yo me salía, güey. Y me daba Asomarte. sí, salía y me daba una vuelta, güey. Viendo los caminos que ella siempre tomaba para ver si me la encontraba, güey. Y no, güey. Y ya andaba yo bien culo ahí, casi llorando por mi mamá. Y mi mamá, pues, estaba de fiesta. Digo, andaba bien, digo. Pero lo que te puede molestar a ti, y a veces me molesta mucho, es que no avisen, güey. O sea, un pinche Y mensajito. en aquel tiempo pues, güey. no había Y en celular. en ese tiempo, pues era nomás llamada, güey. No era Teléfono. tanto de WhatsApp y ese pedo. No, pues no existía, hermano. No existía como tal. Y sí, güey, no, era un pinche martirio, güey. No, a mí me daba miedo cuando mi mamá a cuenta iba a consultar, hermano. O sea, Sí. que tenía una cita en el doctor, o que iba a la tienda, o que iba por... A veces que voy por unas hamburguesas aquí al puesto de no sé qué. Y yo más o menos sabía cuánto tiempo se tarda, 15 minutos, 20 minutos. Pero si tardó un poquito más, no, hombre, güey, estaba en la ventana pegado, güey, asustado, güey. Y es que mi mamá no sé por qué hacía eso, güey, que me decía como que si un día me desaparecen y que un día me pueden desaparecer. O sea, no sé por qué me platicaba eso. Ahorita lo pienso y digo, ¿qué pedo contigo, madre? ¿Sabes? O sea, y no te quejas de que soy bien cabrón y que no sé qué, va. Y luego, ¿por qué me gustan estos temas? Es tu culpa. Sí. Pero sí, hermano, en aquel tiempo pasaba mucho este pedo. Bueno, así dejando un poquito de lado el tema, hermano, principal. ¿Por qué a ti te empezó a gustar todo el tema de, bueno, lo paranormal, lo inexplicable, güey? Todo lo que es el misterio y todo este pedo de cositas turbias, interesantes. Yo sé por qué, pero quiero saber tú por qué, güey. O sea, ¿tú sabes por qué tú o por qué yo sé por qué yo. Ah, bueno. Chinga, resulta que me conoce más. Te conozco ya. güey. Chinga, cálmate, pendejo. Es que yo recuerdo que desde niño me gustan las películas de terror, güey. Como que mamá decía, no veas eso, no veas eso y no veas eso. Y como que siempre era como que, tengo la película de Llorona, ponla. Y no, porque no se puede dormir la noche, la chingada, ¿no? No sé, hermano. La verdad es que no sé, o sea, no sé si me habrá pasado algo de niño que no recuerde o no sé, pero pues siempre me ha traído mucho todo este mundo oscuro de Mucho interés. de crímenes, de paranormal, de teorías. Y, o sea, te digo, me gusta, o sea, pues mi primer youtuber así que vi pues fue Dross. Pero antes de eso ya pues le tenía mucho, me daba mucha curiosidad cuando pasaban en las noticias de que hallan asesino serial de tal parte, de esto, del otro. Y luego cuando ya tuve internet, saber que en el 80, en los 90, en los 60, en los 70 existían asesinos seriales como Charles Manson, que pues en sí él no fue uno como tal, pero pues al final fue el cabecilla de la familia. De una secta. De una secta. Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Pogo el payaso, o sea, todo eso. O sea, cuando tuve internet y vi que había un mundo de gente así, o sea, como que me entró mucha curiosidad el saber por qué hicieron lo que hicieron, pero no sé, hermano, no sé por qué siempre me ha gustado este mundo oscuro. Y fíjate que a mi hijo también le gusta mucho todo eso, o sea, a mi hijo ve mucho por lo que son creepypastas, le gustan las músicas así de, por ejemplo, está
este canal que hace música Repulsive, que es un canal sin copyright, pero hace música así como de terror. De hecho, Dross la suele usar mucho en sus videos. A mi hijo le gustan mucho esos sonidos, güey. Sí, güey. Y no sé si simplemente sea un gusto hereditario, porque a mi mamá también siempre le han gustado, o alguna vez vi algo. No sé, hermano. La verdad, no sé. Desconozco. Pero la fascinación está ahí Exactamente. ¿no? Sí, comadre. Estoy loco. Estoy loco. Fíjate que a mí empezó a gustar, güey, todo el tema del misterio y casos así extraordinarios, güey, desde que era morrillo. Creo que me lo inculcó mi mamá, güey. ¿Por qué? Mi mamá solía ver muchas series de narcos, güey. Okay. Pero, o sea, nunca me interesó como tal. Ándale, güey. Sin Senos de Paraíso. Sin Senos de Paraíso, güey. Y desde ahí, güey, no sé, empezó a mí a crecer un gusto por ese tipo de historias, güey. De cómo es que hacían lo que hacían, güey. Por qué hacían lo que hacían, güey. Cómo lo llevaban a cabo. Una de mis series, te puedo decir de mis series favoritas. Que la gente cuenta. No, pinche programa. A mí sí me gustaba para... No mames. Una de las series en las que yo más me interesé fue en esta colombiana, güey, El Patrón del Mal. No sé si la llegas a ver. No, güey. ¿Qué es de narcos? Sí, del Pablo Escobar, güey. O sea, pero es de las clásicas. Sí. Oh. No te voy a decir que tiene una fascinación por Pablo Escobar, güey. Pero me interesaba mucho. O sea, ¿quieres vender droga, pa? Sí, no. Pero me interesaba mucho su historia, güey, de Pablo Escobar, güey. Y esta serie, güey, El Patrón del Mal, el actor que interpreta a Pablo Escobar, güey, lo hace de una manera excelente, güey, magistral, güey. O sea, el vato grababa la voz de Pablo y la escuchaba y la trataba de replicar, güey. Y precisamente uno de los sicarios de Pablo Escobar, que se llama Popeye. El Popeye, güey, al momento de ver la serie, güey, felicita a Andrés de la Parra, güey, por el trabajo tan increíble. El trabajo recuerdo. Sí, güey, no mames, mi patrón. Y de ahí empezó mi gusto, güey, por este tema, güey. Todo el tema paranormal, tema de conspiraciones, tema de historias así, güey. Crímenes, hermano. De crímenes, güey. Fíjate que a mí o sea, no es algo que me guste presumir, y creo que actualmente en esta sociedad de cristal está mal visto. Pero a mí me gustan mucho los temas de asesinos seriales, güey. O sea, yo me moví mucho con una serie que se llama American Horror Story. No sé si lo ubiques. Nomás he visto un capítulo, no la he podido ver. Bueno, yo no lo he visto completo, esto es de la temporada 8. Pero en esta serie, güey, sí son como 13 temporadas, creo. Hola, man. Pero esta serie como que incluyen mucho los asesinos seriales, güey. De una manera cómica, pero también cruel. Y pues sí, o sea, no sé por qué, pero, o sea, mi tema preferido es el de los asesinos seriales. No sé si porque me provoca alguna fascinación el que pasa por sus cabezas, o por qué hacen lo que hacen, o cómo fue que empezaron a hacer esto. No sé, hermano. Como la serie de Mindhunter, güey. No la he visto, pero se ve buena. Está muy buena. Sí, sí. Muy buena. Pues va principalmente de eso, ¿no? De los asesinos. Por ejemplo, la serie de seriales, Dexter, que no sé si ya la terminaste de ver. No, ya la quitaron de Netflix, güey. Chale, pa. Pero sí, o sea, no sé, o sea, es un tema que a mí me gusta mucho. Sé que se escucha mal, pero pues está muy interesante. Y cabe aclarar que ninguno de los dos tenemos alguna no clase fascinación, de inclinación no es admiración psicótica o veneración hasta este tipo de personajes. Pero pues uno siempre está con la... Siempre conscientes de que son una basura. Son una basura, pero nosotros como espectadores, pues se nos hace interesante la manera en la que hacen las cosas cierto tipo de personas. Y como dices, ¿no? Que es realmente lo que los orilló a hacer este tipo de actos tan aberrantes y asquerosos. También como que también se puede decir que también hasta cierto punto te puede ir de que me cuido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que ver una persona para decir, este es peligroso? Te haces más al tiro te cuidas de mucha gente. Sí. O sea, ya te das cuenta de quién sí está mal. Por dónde viene el vergazo. Exacto, güey. Ya no estás como que a la lela de que en cualquier ratito, pum, putazo. Y, chinga, pues ¿de dónde vino? Ya estás más al tiro de lo que pasa a tu alrededor. Exactamente. Cuando tienes tu mente más abierta y eres más cognitivo con las cosas que ves. Y pues esa es la pregunta que quería hacerte, hermano. Pues sí, hermano, ya después de justificar el por qué nos gustan estas chingaderas, y no parecer locos, continuemos. Sí, hermano, pues hablemos del Coqueto. El Coqueto. Este sí es un asesino en serie totalmente.
un Ted Bundy mexicano. Sí, cierto, güey, no lo había Parecido, puesto. porque ahí no Ted Bundy creo que Usaba utilizaba el su bocho bochito. para descompuesto para que le sacan ayudarle. Y este güey lo hacía, pero con la combi. Con la combi. Este, Luego, más allá en México, con el problema de las combis, güey. Sí, o sea, cada rato es un asalto o esto o aquello, güey. si A mí, un día no si- sabes cómo si me un día causa llego ayer, no quería una en una combi, combi. güey. No, yo tampoco. ni pedo, Me da güey. cierta satisfacción ver, güey, de Cuando los repente, averguean, cuando güey. los verguean, güey. Pero siempre hay un pendejo que lo defiende, güey. Sí, Ojalá también güey. lo verguieran a No, ese, güey. no, no le hagas Ojalá nada. también lo agarran a vergazos a ese, Bájalo y güey. pártele su madre. al También a eso pendejo. por pendejo, por defenderlo. Es cómplice, güey. Ah, güey, hay que pinche lincharlos a esos cabrones. Pero bueno, pues sí, hermano, hablemos del Coqueto, de una serie mexicano muy conocido. Digo, no fue el primero, más sin embargo, creo que sí fue el más notorio feminicida de México, hermano. Ujú. Porque, pues, al menos lo que se cuenta, pues sus víctimas eran totalmente mujeres. Mujeres, hermano. Y pues su modo de operar, pues en sí no tenía como tal una manera, simplemente eran mujeres que se quedaban solas. Digo, a veces aplicaba la de la combi descompuesta y pedía ayuda. O de que te acerco a tu donde vives. Ajá, o te hago Sí. el favorcito de acercarte acá. O sea, Ujú. ese era su modo de operar, ¿no? Y fíjate, en él también está esta madre de no tenía motivos para hacer lo que era, hermano. Porque si ves su caso, güey, o sea, no tuvo una infancia. A lo mejor sí fue pobre. Sí tuvo, pues, una vida precaria, como muchos. Sí. Pero como tal, pues sus padres eran religiosos, eran católicos. O sea, de hecho, hasta en la actualidad él cuenta cosas buenas de sus papás. Su papá se la pasa leyendo la Biblia. Su papá, pues no era como que lo golpeara a diario. Su mamá no era como que fuera esto o el otro, ¿no? O sea, lo típico. Eran hasta cierto punto buenos papás, hermano, ¿sabes? O sea, no tuvo como tal un motivo. Y de hecho hay un motivo, entre comillas, que pudo ser lo que lo originó a tenerle este desprecio a las mujeres. Porque bueno, hay un detalle que no se habla en el testimonio final, pero su primer víctima no fue una mujer. Pero ahorita voy para allá. Ok. A lo que voy es que se supone que también dicen que todo esto fue motivado que porque una vez en la secundaria él se le declaró una mujer a una chava y que sufrió un rechazo muy humillante y que pues desde ahí pues él agarró este tipo de Como que resentimiento. ¿no? resentimiento hacia el género femenino, ¿no? Y si es así, que pendeja, ¿no? O sea, se me hace un motivo porque creo que a todos nos han rechazado alguna vez. Bueno, a mí no, pero pues me imagino que a muchos sí. Pero pues se me hace pues algo muy tonto, ¿no? O sea, como que, ay, ya mejor di que lo querías hacer y ya. Sí, o sea, ¿para qué buscar justificación? Te digo, Algo yo tan- digo que a tan todos nos han pendejo? rechazado alguna vez, güey, ¿sabes? Y no puedo vaciar la cabeza a medio mundo. No. Qué mal sonó eso. Qué bueno que va a estar en Spotify. Spotify, recuerde. Pero sí, hermano, te digo, él fue el primero que empezó con todo esto del feminicidio. La verdad, ¿tú sabes cuántas víctimas tuvo, güey? Es que sí tuvo Sí, sí que unas 8. 8. 8. Estaba yo leyendo en los datos que unas 8 mujeres fueron las víctimas. Bueno, sí, no fueron. Pero sí, o sea, sí fue un número considerable, la verdad. Bueno, aquí me parece que. Bueno, fue vinculado al menos a 7, hermano. 7. Fue vinculado a 7. Pero ya sabes, ya sabes, como este caso de Roti Alcalá, que nomás se le saben como 5, pero el relato lleva como 200 víctimas. O a lo mejor se le pasó de que pues tuvo tantas víctimas confesables y otros casos que no tenían como que ni pies ni cabezas y se lo adjudicaron. Sí. Puede ser. Pues él dice que, bueno, él dice actualmente, hermano, que lo de que abusaba de ellas, pues no es cierto. Que él nomás las que sí, es como que ya. Por favor. Pero te digo, él dice, güey, que su primer víctima no fue una mujer, sino que un hombre. Y que fue, fíjate, esto es lo que cuenta él, para que veas que también, pues sí, o sea, como dices tú, a veces estos nacen, no se hacen, porque, digo, pues no. Sí, es que, bueno, al menos en su biografía, digo, al final nunca vas a tener como que a ciencia cierta totalmente la razón de su vida. Más sin embargo, lo que se cuenta, pues no hay nada como que en su infancia o en su adolescencia sufrió algo tan traumático que lo llevó a eso, como Richard Ramírez, que pues tenía un primo de la verga y se cayó y todo eso, ¿no? Pero dice que su primera víctima fue un hombre, güey, y fue cuando él tenía 20 años, güey.
Y dice que pues la razón por la que le quitó la vida fue porque le robó su estéreo. Y pues él se enojó tanto porque pues en aquel tiempo no le alcanzaba por un estéreo y le dio mucho coraje que lo cazó y lo cazó hasta que un día a las 12 de la noche lo vio en un lugar baldío y fue y lo golpeó. Primero lo golpeó con un bat y después el vato le estaba como que pidiendo clemencia, de que ya párale, ya relájate, tranquilízate. Y él procedió a sacar una arma blanca y pues Sopas. y dice que ahí fue cuando inició todo, porque dice que él sintió una sensación de poder muy grande. O sea, fue como que, pues ya acabé con la vida de uno, que es otro más. Y sus compañeros, sus conocidos, sus amigos, sí decían que era muy altanero. O sea, que sí era como muy, ¿qué onda, güey? ¿Qué traes? O sea, muy así, muy verguero, ¿no? Por así decirlo. Y él dice que sí, que porque cuando acabó con su primera víctima, pues se sintió poderoso, se sintió que pues si pudo con este, puedo con aquel, y puedo con aquellos, y puedo con el que se me ponga, pues vivo, ¿no? Se cree invencible. Ajá, exactamente, y si él lo cuenta tal cual así, o sea, me hizo sentir muy seguro de mí mismo, me hizo sentir poderoso, y pues a pesar de que su segunda víctima no fue, pues muy seguido, fue 2 años después, pues también. Y su segunda víctima también fue otro hombre, hermano. Y la razón por la que acabó con él fue porque este hombre golpeó a un amigo de él. Y pues él también igual lo casó. Pero a este hombre sí lo tiró en un... ¿Cómo se dice? ¿Un lote baldío? No, en una como... donde hay agua, güey. Un estanque. Un estanque. Un estanque. Este sí fue lo aventó y fue como... Ahí fue como que formando su modo de operar, ¿no? O sea, ahí fue donde empezó a agarrar forma de que, pues mira, si la víctima vive aquí y yo lo casé acá, pues van a empezar aquí, así que pues yo me lo voy a dar para allá, ¿no? Y ya, o sea, los primeros 2 víctimas es lo que cuenta él, ¿no? Que la primera fue cuando él tenía 20, la segunda fue cuando tenía 22, y ya cuando empezó con su serie de víctimas mujeres, ya tenía creo que 29 años, 30, y ya pues ella sí, ya sabía más o menos cómo hacerle, cómo ¿no? estaba la movida. Y pues es curioso también porque cuando él estaba activo, le iba muy bien, güey. O sea, no muy bien, pero él tenía varias combis ya a su cargo. O sea, era dueño, güey. A su dueño. Y pues le iba bien económicamente, hermano. O sea, tenía una esposa, tenía 2 hijos. Su esposa se llamaba América. Y pues no sé si tú sabes cómo fue que lo capturaron al coqueto. Pues tuvo una de sus 8 víctimas, mujeres. A las otras 7 fueron asesinadas y una quedó con vida, que fue la que hizo la denuncia a la policía. Lo reconoció y fue capturado. Pero dice que cuando fue capturado, en donde estaba ya siendo vigilado, los guardias, los policías que lo estaban custodiando, no sé, suena chistoso, pero se durmieron. Simón. Y él intentó escapar, se escapó, al momento se quebró las patas y la espalda. Algo se hizo, se fue a quedar a casa de un primo, un tío, que es lo mismo, ¿no? Los alcahuetes, no falta un familiar que te tire paro por X o Y razón, pero está mal. Y ahí fue recapturado con lesiones de columna. No podía caminar, güey, sí. Bueno, yo lo que sé es que, chécate, ahí va, él tiene su versión y más la versión oficial. La versión oficial dice que él las pertenencias de las mujeres se las regalaba a su esposa, güey. O sea, que ten este celular, ten este bolso, ten este collar, ten esta pulsera. Y dice que una vez, pues él regaló un celular a su esposa. Uh-huh. Y por la esposa cuando lo desbloqueó, pues vio que el celular tenía... O sea, porque él era inteligente, mas no sabía nada de tecnología. Y pues él no borraba nada. O sea, y dio el celular con todas las fotos de la chava. Y pues la esposa vio que, a la madre, güey, este güey es el que anda desapareciendo mujeres. Y supuestamente fue la esposa la que le habló a la policía y, oye, pues es que este vato hizo esto y tengo la evidencia aquí y pues fue por lo que lo encerraron. Esa es la versión la oficial. Que se dice. Él dice que esa es la versión que tú buscas la historia y supuestamente fue por eso. Ahora, él lo entrevistaron y él da otra versión. La versión que da él es que él se quedaba con los celulares, que porque traían jueguitos y él se ponía a jugar con los... pues la viborita, no sé, juegos de aquella época, ¿no? Y que el celular sonaba mucho, un celular sonaba mucho, o sea, como que pues él se imaginaba que era un familiar.
Y él, para burlarse, contestaba y dejaba el celular ahí. Y él en su maldad decía, pues para que se les acabe el saldo. O sea, el vato maldoso hasta el último momento, güey. Pero no era que le estuvieran marcando el familiar, sino que lo estaban rastreando, güey. O sea, estaban rastreando el GPS. Pendejo. Y como él no sabía nada de tecnología, pues él nunca pensó que mediante un celular, pues lo iban a rastrear, güey. Sí. Y fue cuando secuestraron supuestamente lo que él dice, que secuestraron a su familia, los policías. Y pues le dijeron, oye, pues entrégate o no te vamos a dar a tu familia. Es lo que dice él, ¿no? Y pues ya dijo, pues sí, pues fui yo, maté a ta. Y las enterré ta. Dato curioso, supuestamente para arrastrar la llamada de una persona tienes que estar al teléfono unos 3 minutos para que según yo son 30 segundos, ¿no? No sé cuánto tiempo. O sea, bueno, en aquel tiempo a lo mejor era más, porque actualmente creo que son 30 segundos. Pero pues no comparemos la tecnología de hoy que la del 2011. Porque precisamente Pablo Escobar, volviendo al tema, la manera en la que fue hallado fue por una llamada telefónica. Sí. Él estaba llamándole a su hijo. Y no sé, güey, como que... Pero pues en aquel tiempo pues sí, también... perdió la noción del tiempo, güey. Hablando con su hijo. Y es donde lo rastrean. Y acaban con su vida. Uh-huh. Y a lo mejor fue lo que pasó con ¿cómo es? El coqueto. Pues te digo, él contaba eso, güey. O sea, que él agarraba el celular y lo dejaba así como en plan burla, güey. O sea, en plan de pendejos. O sea, están hablando. Pendejo, pues sí, el pendejo fue otro, ¿no? Pero pues sí, esta fue la manera en que lo cazaron. Digo, unos guardias se quedaron dormidos, procedió a escaparse y se aventó de una altura de que 4 o 5 metros. Más o menos. Y se quebró. Para romperse parte de la columna y se quebró las patas y la columna, hermano. Y algo que indigna mucho a la sociedad es que su operación supuestamente costó 8 millones. Se sabe 8 millones. Se sabe que las operaciones de espalda son muy costosas. Sí, eso no tengo duda. Pero supuestamente, es que no, te digo que aparte se quebró las patas también, hermano. O sea, no solo fue la columna, o sea, fueron así. Y supuestamente su operación le costó mucho. 8 millones, que a mí se me hace mucho, pero pues supuestamente tal vez ahí desvío de fondos. No lo dudes. Sí, a Chile no lo dudes. Se me hace mucho, pero pues bueno, esto son datos oficiales que se han dado. Y pues te digo, hermano, él no tenía como tal un motivo, simplemente se sintió poderoso, como que a lo mejor siempre se sintió denigrado, rechazado por todos. Y esta fue la única manera en la que se sintió empoderado. Uh-huh. Fue la única manera en que se sintió vivo y pues que puede hacer lo que él quisiera, ¿no? Y pues ya, actualmente está cumpliendo una condena de 280 años en la prisión. Casi nada. Se van rápido, ¿no? Pero pues sí, hermano, esta fue la historia del coqueto. Y pues creo que... Le decían el coqueto porque así se llamaba su combi. Según yo le decían el coqueto porque el vato se la pasaba ligando. O sea, se la pasaba como que anda, mija, vamos acá por una coquita, unos tacos. Y pues lo rechazaban. O sea, bueno, muchos dicen que lo rechazaban, más sin embargo él dice que no, que él sí coronaba. Él dice. Pero volvemos a lo mismo, güey, de las personas que son asesinos, bueno, que son psicópatas, güey, pues buscan la aprobación, buscan el reflector. Pues hasta dicen que él se dejó capturar, hermano. O sea, hasta dicen que como que él quería que lo capturaran, pues para hacer como que fui yo. Entonces, por eso de los hechos que él puede estar narrando, que dice él que son verdad, pues podemos decirlo que a lo mejor 50% es sí y 50% no. Porque como te digo, una persona que es arrestada y que tiene rasgos de psicopatía, pues busca la aprobación. La aprobación, güey. El reconocimiento más que nada. Y pudo haber sido así, güey. Exactamente. Pudo haber tenido más víctimas, pero pues él por sus huevos dijo, no, pues fíjate que traigo ganas de hablar del caso de Rodney Alcalá, hermano, que es un caso que está bien cabrón. A mí también me gusta mucho ese caso, pero exclusivamente de él nomás, o sea, una hora nomás hablando de él porque... Pues para empezar creo que es el asesino en serie más inteligente que ha existido, no sé, pero pues está curioso eso de que nomás se le conocen 8 víctimas, 7 víctimas, pero él dice que son más de 200. Sí. Y pues sí coinciden muchas cosas, pero bueno, no hacemos spoiler. Pero pues en el próximo capítulo. Pero creo que con esto finalizamos estos 3 casos de asesinos en serie, hermano, mexicanos.
3 casos de homicidas mexicanos que sin embargo en su momento sembraron un terror terrible en nuestro país. Exacto. Pues bueno, hermano, no sé si te gustaría agregar algo más. Pues, hermano, ¿qué más podemos agregar? Simplemente agradecerles por el tiempo que están aquí viéndonos. Muchísimas gracias. Recuerden, no se tomen todo este tema tan personal, no queremos ofendidos ni nada de eso. Disfruten el video, gócenlo, compártanlo. Pierden el tiempo en él. Denle like, compartan con sus compañeros, amigos. Si les gusta. Si les caemos mal también. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, Isaac, hermano. Bueno, pues ya por último, pues igual, agradecerles por el apoyo que recibimos en el último video. Esperemos que este también sea de su agrado. Y pues nada más que agregar que puros agradecimientos y que todo esto es sin glorificar a nadie, sin, ¿cómo se dice, hermano? Enaltecer a ninguna de estas personas de las que hablamos. Para nosotros pues son iguales y criminales más. Más sin embargo, pues hablamos con todo el respeto posible hacia las víctimas de estos criminales. Pero por mi parte es todo. Igual, les repito, si quieren escuchar el podcast sin censura, vayan a nuestra página de Spotify. Ahí está totalmente sin censura. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.